Desde Cochabamba vamos a establecer contacto con el ministro de Trabajo, Óscar Mercado. Vuelve la actividad laboral presencial en varios departamentos de nuestro país. Ministro, buenos días. Marcela Palacios los saluda. ¿Cuáles son los horarios que van a regir en el sector público y privado? ¿Cómo está? Muy buenos días, Marcela. El día de viernes emitimos nosotros una resolución ministerial precisamente para regular la jornada y regular también los horarios de trabajo. Se han hecho algunas modificaciones que se van a anunciar también el día de hoy, precisamente para generar y mejorar la coordinación con las entidades territoriales como las gobernaciones y las alcaldías. En realidad lo que hay que mencionar es que el sector público del nivel central del Estado vuelve a las actividades y lo va a hacer de manera escalonada en los horarios de ingreso. Vamos a empezar el ingreso a partir de las 7:30 de la mañana con intervalos de 30 minutos y por grupos. Cada unidad de recursos humanos del nivel central del Estado, hablo de los ministerios y de sus dependencias, tendrán que ir generando los grupos y tendrán que ir generando estos intervalos de tal forma de evitar aglomeraciones en los lugares de ingreso. Y lo propio será en horario de salida. Vamos a trabajar en el sector público, le hablo del nivel central del Estado, en 8 horas continuas, tal como corresponde. Ahora, el horario de los gobiernos departamentales, el horario de los gobiernos municipales puede ser determinados por ellos mismos, obviamente en ese rango que establece el último decreto, el 4245, que establece de que deben generarse las actividades entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Me explico, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales pueden tener un horario diferenciado al del nivel central del Estado, pero siempre en ese rango de tiempo que ha establecido el decreto. También son las entidades territoriales, las gobernaciones y las alcaldías, quienes pueden determinar los horarios para el sector privado en el ámbito de su jurisdicción. Uno de los elementos centrales, Marcela, del último decreto supremo que ha emitido el gobierno es que la responsabilidad de la valoración del nivel de riesgo y la responsabilidad de las características que va a tener la cuarentena en cada uno de los municipios hoy le corresponde a las alcaldías y a las gobernaciones, porque son las entidades del Estado que están más cerca de la ciudadanía y por supuesto tendrán ellas que evaluar qué actividades y en qué horarios se van a prestar los servicios. Exceptuando, claro está, Marcela, las que ya están determinadas por norma. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector salud, las entidades estratégicas, ellos ya tienen un horario como han venido trabajando y se extenderá ese su trabajo, o incluso las vinculadas al sector alimenticio, de abastecimiento y toda la cadena productiva. Entonces, vale la pena recordar esto, que a partir de ahora estas disposiciones, como las que escuchábamos en Santa Cruz del COET, se tiene que ir replicando en todo el país para que la ciudadanía conozca cuál va a ser la característica en su municipio y en su departamento. Ministro, ¿van a existir sanciones para aquellas instituciones que sean públicas o privadas que incumplan con las medidas de bioseguridad? Estamos nosotros estableciendo como Ministerio de Trabajo, primero, medidas de verificación a los protocolos de bioseguridad que se están aprobando. En coordinación con el Ministerio de Salud, estamos aprobando protocolos generales para cada uno de los rubros económicos que están entrando en actividad. En función de estos protocolos, se está solicitando que las empresas puedan hacer llegar al Ministerio en un plazo determinado que no va a superar los 15 días, protocolos específicos para cada unidad empresarial, para cada unidad económica. Y en función de ello, nosotros como Ministerio de Trabajo haremos las verificaciones permanentes del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, en resguardo del sector laboral, por supuesto, y en esta determinación que apruebe los protocolos que se hará público en los próximos días, se establecerán, por supuesto, sanciones a los incumplimientos, porque estaríamos poniendo en riesgo la seguridad, la salud y la vida de los bolivianos. Ministro, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. Acá en el departamento la gobernación ha determinado ampliar por al menos 2 semanas más la cuarentena rígida, pero ha dado permiso a ciertos sectores como las empresas
agroindustriales, también algunas industrias manufactureras, construcciones, a que puedan iniciar nuevamente sus actividades. Esto implica transporte de personal y ha sugerido la autoridad departamental que se pueda contratar micros, los que vemos usualmente en las calles prestando servicio público a la ciudadanía para poder hacer esos traslados. ¿Cómo va a ser entonces el control, ministro? Porque vamos a ver mayor movimiento en las calles acá en Santa Cruz, pese a la cuarentena. Sí, primero que no es una medida distinta a la que hemos estado viviendo en muchos otros departamentos, en lo que nosotros hemos conocido la cuarentena en riesgo alto. La cuarentena en riesgo alto, ahora denominada cuarentena rígida, como lo hacen en Santa Cruz, evidentemente permite la actividad de sectores vinculados fundamentalmente a la cadena alimenticia y al abastecimiento. Y en esa lógica se establece la responsabilidad que tiene el sector empleador de proporcionar el transporte a sus trabajadores de su domicilio a la fuente laboral y de la fuente laboral a su domicilio, porque precisamente hay restricciones en el tema del transporte. Lo que entiendo yo de lo que usted me comenta es que se debe priorizar, y eso estaba en el decreto anterior, en la contratación de estas movilidades, se debe priorizar al sector público. ¿Por qué? Porque es un sector que no ha estado trabajando durante más de 60 días en el país y por lo tanto contratar un servicio privado o un sindicato, la sugerencia que se hizo en el decreto es que se aporte por el tema del sindicato de tal forma de darle medianamente actividad y poder contar con los servicios con condiciones de bioseguridad, por supuesto. Entonces es algo que se ha venido haciendo en diferentes ciudades que han estado con riesgo alto y que seguramente se va a replicar ahora en los lugares en los que se determine cuarentena rígida, como es el caso de Santa Cruz. Bien, y a propósito del traslado, ministro, quería preguntarle sobre los vuelos interdepartamentales, porque en Santa Cruz se ha determinado cerrar el aeropuerto por al menos 10 días más en el marco de este decreto departamental de que se mantenga la cuarentena rígida. ¿Qué otras ciudades van a tener estas conexiones? ¿En qué itinerarios, por favor? Está encargado el ministro de Obras Públicas, que es el ministro que tiene tuición sobre esta área, de establecer un cronograma gradual de retorno de las conexiones aéreas en el país. Por supuesto que tiene que hacérselo de manera coordinada con las gobernaciones y con los municipios, precisamente por lo que sucede en Santa Cruz. En Santa Cruz, por estar en una cuarentena rígida, han solicitado de que no se restablezcan estas conexiones aéreas en los próximos 10 días al menos. Por eso es que la norma, el último decreto que hemos emitido, establece esa posibilidad de coordinación. Ahora entiendo de que el ministro Arias está coordinando con otras gobernaciones la posibilidad de que se vayan restableciendo gradualmente también las conexiones aéreas con otros departamentos que sí lo permitan, que consideren que su nivel de riesgo permite ya restablecer una vinculación nacional y por lo tanto esto podrá suceder en los próximos días. Esperemos de que en las próximas horas, como para todos esta es una situación relativamente nueva, ya podamos establecer de mejor manera esta coordinación y tengamos ese cronograma que usted me pregunta, Gabriela, de dónde van a haber ya conexiones aéreas o incluso conexiones terrestres, que también es una posibilidad, y saber qué departamentos ya se puede viajar y a cuáles todavía no es permitido hacerlo, pero esta es una obligación que tiene que coordinarla el Ministerio de Obras Públicas con las gobernaciones fundamentalmente. Ministro, ¿y qué sucede con los juzgados y las fiscalías? Se conoce que se van a restablecer los horarios. Sí, el tema de las fiscalías, en el tema de los tribunales judiciales, son un órgano distinto del Estado que puede autodeterminarse en muchos de los casos. Nosotros estamos sacando una normativa de orden general para el nivel público, de 8 horas, pero para los que tiene tuición el Ejecutivo Nacional. En el caso de estas instituciones tendrán que sujetarse a lo que determinen también las gobernaciones y los municipios en cada una de sus jurisdicciones. Si en Cochabamba deciden reactivar las actividades y deciden que esto puede entrar en funcionamiento, tendrán que hacerlo en coordinación también con las autoridades del área, la Fiscalía, los tribunales, de tal forma de que esto sea coordinado.
Probablemente en Santa Cruz esto no suceda de la misma forma por cómo ellos han definido que todavía van a estar en una cuarentena rígida. Entonces, acá el rol, Marcela, central, lo asumen hoy las gobernaciones y las alcaldías, quienes tienen que coordinar con los diferentes niveles, con los diferentes órganos, el retorno de las actividades, de considerarlo pertinente. Ministro, ¿en qué caso se va a mantener la modalidad de teletrabajo en el marco del Decreto Supremo 4218? En todos los casos creemos nosotros que este es el tiempo, que este es el momento del teletrabajo. Se están reactivando muchas actividades, se está dando continuidad a otras que han estado durante todo este tiempo. Y por supuesto el teletrabajo es una gran alternativa hoy para que no se genere innecesariamente la presencia física de los trabajadores, de todos los trabajadores en las instituciones, en las entidades, en las unidades productivas. En la medida, claro está, de que su trabajo pueda responder a estas características. Así que nosotros estamos recomendando fervientemente y de manera contundente la implementación de esta modalidad, que puede ser una suerte de alternativa que va a descongestionar no solo el transporte público, sino también la propia presencia física en las unidades económicas o en las entidades públicas. Así que yo sugiero y recomiendo a todas las autoridades y los que están encargados de las empresas a que evalúen profundamente la implementación de esta medida, que sin duda va a coadyuvar en este momento, cuyas características permiten una implementación del teletrabajo. Está plenamente reglamentado, está plenamente regulado, por lo tanto no hay óbice para su implementación ahora. Gracias al ministro Óscar Mercado por este contacto con la revista. Tenemos más desde Santa Cruz.